Vamos a seguir nuestro estudio en Romanos y hoy vamos a estar mirando solamente dos versículos. Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1 y 2. Y el título que le he dado a este mensaje hoy es: La influencia del Espíritu Santo es un estilo de vida. Otra vez, la influencia del Espíritu Santo es un estilo de vida. Ahora, este mensaje en esta porción de la Escritura, hermanos, está dirigido al creyente. Esto es para la persona que ha recibido al Señor en arrepentimiento y fe. Quiero empezar con una imagen para ilustrar. ¿Quién ha estado aquí en esta parte en Nueva York? ¿Algunos de ustedes? Esta imagen yo creo que pinta bien el entendimiento que cada uno de nosotros, cuando salimos de esta iglesia, cuando salimos de nuestro hogar, esto es lo que estamos viendo a través de la media social, en nuestro trabajo, en nuestro celular. Todo en el mundo y la cultura nos quiere influir, nos quiere lavar el cerebro, nos quiere conformar a su manera de pensar, y la manera popular de pensar del mundo siempre está en rebelión contra lo que llamamos la voluntad revelada de Dios en la palabra. ¿Por qué? Pues porque la cultura y el Dios de la Biblia están oponidos. Entonces, en esta porción de la Escritura vamos a ver que nos exhorta a resistir la tendencia a conformarnos a la cultura. Bueno, pues ¿cómo es que vamos a hacer eso? ¿Cómo es que vamos a resistir toda esa influencia y toda esa tentación? Ese es el tema de hoy. Vamos a leer los primeros dos versículos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nos dice la Escritura: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Vamos a empezar primero con el versículo 1. Noten la primera parte, dice: Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. Quiero que pensemos un momento cómo es que hemos visto las misericordias de Dios en estos últimos capítulos. Pues vimos desde el capítulo 9 hasta el 11, si se acuerdan, que la Escritura nos enseña que nosotros los gentiles éramos un olivo, o somos un olivo silvestre. Que la Escritura nos enseña que nosotros, los que no somos judíos, hemos sido injertados a la familia de Dios. Que hemos sido transferidos posicionalmente, cada uno que ha recibido al Señor, del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, al reino de Dios. En otras palabras, todos éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. Pero la Escritura afirma que si lo hemos recibido a Él, entonces el Señor nos ha recibido a nosotros en el amado. Quiero que piensen esto un momento, hablando sobre las misericordias. Si pensamos desde el Romano capítulo 1 hasta el 12, Pablo en detalle nos ha explicado muchas de las misericordias de Dios en esta epístola. Nos ha explicado que el Señor nos ha librado de la culpa y del castigo del pecado. Nos ha explicado que el Señor nos ha dado una nueva identidad en Cristo. En otras palabras, si eres cristiano, Dios te ha dado un nuevo nombre. Ya no eres la misma persona. Nos ha explicado que no solamente somos siervos de Dios, pero que también Dios mismo nos ha adoptado como sus propios hijos. Nos ha explicado que Dios nos ha colocado bajo lo que llamamos la gracia, el favor inmerecido de Dios, no bajo la ley. Nos ha explicado que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y que nos ha prometido que Dios siempre nos va a ayudar en toda aflicción. Y también nos ha afirmado que nosotros somos elegidos, que nadie nos puede arrebatar de las manos de Jehová. Y la Escritura afirma que Dios nunca nos va a abandonar y que Dios seguirá siendo fiel para con nosotros hasta el día que lo veamos cara a cara.
La Escritura afirma que la buena obra que Dios ha empezado en nuestra vida, que Dios mismo la va a completar. Y mis hermanos, pase lo que pase en esta vida, la Escritura nos dice que nada nunca nos separará del amor de Dios. Amén. Entonces, entendiendo todas estas maravillosas verdades, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Esa es la pregunta aquí. Pues miren lo que dice en el versículo 1, otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me gusta cómo escribe este versículo la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice aquí, un poco más simplificado. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Bueno, miren primero, vamos a mirar cuando dice ahí, les ruego. Dice el apóstol Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Eso es una fuerte súplica a nuestra voluntad. En otras palabras, lo que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros de hacer es que debemos tomar una decisión diariamente sobre la forma en que nosotros vivimos para Él. Ahora quiero hablar un momento sobre lo que nosotros llamamos la adoración. A veces cuando pensamos en la palabra adoración, puede ser que hemos dicho, bueno, pues la adoración es cuando yo le canto a Dios aquí en la iglesia. O quizás hemos pensado, bueno, la adoración son las buenas obras, mi servicio al Señor. Y por supuesto, mis hermanos, que eso es parte de nuestra adoración. Pero la adoración no son solamente las palabras que le decimos al Señor. La adoración no son solamente las cosas buenas que hacemos por el Señor. La Escritura nos afirma una y otra vez que nuestro cuerpo es un instrumento de adoración. Pues quizás esta mañana alguien pregunte, ¿cómo es que mi cuerpo es un instrumento de adoración? Les doy un ejemplo donde el apóstol Pablo estaba hablando sobre la pureza sexual. Y nos dice en 1 Corintios 6, 19, a nosotros los cristianos, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo ahí es que el Señor nos ha redimido con la sangre de Jesús. El Señor nos compró con el sacrificio de su Hijo. La Escritura nos afirma que el Señor es nuestro dueño. Y entendemos que el Dios que nosotros adoramos es omnipresente. En otras palabras, Dios está en todas partes a todo momento. Entendemos que el Dios que nosotros adoramos no solamente vive en la iglesia, no es solo los domingos cuando venimos a alabarle y aprender de Él. Para cada uno de nosotros que ha recibido al Señor en arrepentimiento y fe, la Escritura afirma que Dios mora en tu interior, que el creador del universo en este momento está viviendo adentro de ti. Ahora, por supuesto que podríamos decir que esta iglesia es como un templo, porque es aquí donde venimos juntos como una familia y le rendimos culto a nuestro Señor. Pero mis hermanos, la Escritura también afirma que tú y yo somos el templo del Señor. Entonces, bueno, tenemos que preguntarnos en este punto, ¿qué nos está pidiendo Dios cuando dice que le debemos entregar nuestro cuerpo a Él? Podríamos decirlo de esta manera. Lo que el Señor pide de cada uno de nosotros como cristianos, el Señor nos está llamando a darle un mayor acceso.
El Señor nos está llamando a permitir que el Espíritu de Dios influya cada parte de nuestra vida. Y eso siempre empieza, mis hermanos, en nuestro cuerpo. Vamos a hablar un momento, porque dice aquí en el versículo 1, habla de ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Quiero que pensemos esto un momento. Piensen a quién se les escribió esta porción de la escritura, a los judíos y a los paganos, que ellos entendían muy bien lo que era un sacrificio de un animal y lo que era cuando el fuego consumía este sacrificio. Entonces, cuando Pablo le dice aquí que deben ofrecer sus cuerpos como un sacrificio vivo, esto era una imagen poderosa para ellos, porque básicamente Pablo les estaba diciendo que ellos eran el sacrificio vivo en el altar. Ahora, cuando pensamos en la palabra sacrificio, hermanos, sacrificio significa que te va a costar. Sacrificio significa que hay un precio que tenemos que pagar. Pero les pregunto esta mañana, ¿estamos dispuestos nosotros a pagar el precio por nuestra santificación? Porque si de verdad, hermanos, si de verdad deseamos la vida de Dios, estaremos dispuestos a pagar ese precio. Ahora, quiero aclarar, no estoy hablando del dinero. Estoy hablando de las decisiones que tenemos que tomar cada uno de nosotros diariamente para mantenernos en ese lugar de ser un sacrificio vivo. Piensen en eso otra vez un momento. En la Biblia, cuando se ofrecía el sacrificio a Dios, el fuego venía y consumía el sacrificio en el altar. Y de esa misma manera, cuando tú y yo le estamos ofreciendo nuestra vida, nuestro cuerpo a Dios, el fuego de Dios que ya mora en nuestro interior, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, empieza a consumir y empieza a influir tu vida en gran manera. Ahora, este fuego de Dios purifica y santifica nuestra vida. Vamos a hablar un momento sobre la santidad, porque nos dice aquí en el versículo 1 que nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo y santo, que esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada, y dice que esta es la verdadera forma de adorarlo. Entonces necesitamos ver lo que dice aquí cuando está hablando de ser un sacrificio vivo y santo. Yo creo que a veces, hermanos, podemos pensar, bueno, yo tengo que mantenerme bien limpio y bien puro para que el Espíritu de Dios esté conmigo. Yo no sé si ustedes han pensado eso, pero yo he pensado eso antes. O quizás hemos pensado, bueno, lo que Dios espera es que tú hagas lo mejor que tú puedas y luego Dios va a hacer el resto. Pero les digo que la realidad es que lo mejor que tú y yo le podemos ofrecer a Dios nunca va a ser lo suficientemente bueno para Él. Entonces el Señor no nos está pidiendo que nosotros hagamos lo mejor que podemos. El Señor nos está pidiendo a nosotros que nos rindamos completamente a Él. Porque, mis hermanos, es solamente en ese lugar donde Dios mismo nos capacita para rendirle un culto agradable a Él. Amén. Piensen en eso un momento. En el momento de salvación, el Señor ha depositado su Espíritu en cada uno de nosotros que somos creyentes. Y la Escritura afirma que ese depósito es lo que nos garantiza que un día lo vamos a ver cara a cara. Pero ese mismo Espíritu que sacó a Lázaro de la tumba mora adentro de ti esta mañana. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en tu interior. Entonces, mis hermanos, es el Espíritu Santo de Dios que nos hace a nosotros santos. Noten que la Escritura afirma que todo creyente es un santo. Ahora, quiero decir algo sobre eso, porque yo sé que muchos de nosotros antes teníamos otro entendimiento
de esa palabra, que solo ciertas personas se clasifican como santos. Pero noten que en la Escritura, solamente en el Nuevo Testamento, la palabra santo, se usa 62 veces, solo en el Nuevo Testamento, y se refiere a todos los seguidores de Jesucristo. Les doy un ejemplo. 1 Corintios capítulo 1, miren lo que dice aquí, versículo 2. Dice Pablo en esta epístola: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Entonces, cuando está hablando la Escritura sobre el sacrificio santo, lo que nos está diciendo es un sacrificio donde hay un patrón de rectitud en nuestra vida. En otras palabras, es una vida, la vida del cristiano diaria, que estamos tomando decisiones que le agradan al Señor. Pero tenemos que entender claramente, mis amados hermanos, que nosotros no podemos ser un sacrificio santo separados de Dios. Y si esta mañana tú afirmarías que estás lidiando contra el pecado en tu vida, que esta mañana tú dirías, estoy batallando, quiero que sepas esta mañana que Dios no remueve su Espíritu Santo de ti, porque tú estás batallando con el pecado. El Señor no remueve el Espíritu Santo de tu vida. Quiero ponerlo de otra manera, piénsenlo de esta manera. ¿Por qué Dios nos va a quitar a nosotros la única oportunidad que tenemos para vencer el pecado? ¿Por qué? Si la Escritura afirma que el Espíritu Santo está con nosotros en nuestros días más oscuros, es el Espíritu Santo, es en la profundidad de nuestras batallas contra el pecado en nuestra vida, que el Espíritu Santo es el único que nos puede sacar de ese hueco profundo. Es el Espíritu Santo de Dios que nos capacita, y la Escritura dice que el Espíritu intercede por cada creyente de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Esto es tan importante entender, que cuando la Escritura aquí habla sobre nuestra santidad, porque debemos ver santidad en nuestra vida como cristianos, pero si somos un sacrificio vivo al Señor, no está hablando sobre algo que tú y yo producimos para agradar a Dios. No está diciendo que tú y yo tenemos que intentar y darle con muchas ganas para que el Señor nos acepte y el Espíritu de Dios empiece a operar en nuestra vida. La única santidad que nosotros traemos al altar es una decisión para la santidad. Es tú y yo decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir una vida santa. Señor, yo odio el pecado en mi vida. Señor, yo quiero amar las cosas que tú amas. Es tener esa disposición en nuestro corazón, donde el anhelo de nuestra vida es que la justicia de Dios sea revelado en nosotros y a través de nosotros. Entonces, lo que Dios requiere es esa disposición hacia la santidad en nuestra vida. Y lo que hacemos nosotros como creyentes diariamente es que presentamos ante Dios a través de la oración nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Y lo que hace Dios, el Espíritu que ya mora en nuestro interior, es que Dios santifica nuestra vida. Es que el Espíritu de Dios empieza a quemar todas las impurezas en nuestra vida. Y quiero decir esto, hermanos. Es muy posible que una persona, un cristiano, haga toda clase de trabajo para el Señor, pero nunca se ha entregado al Señor. Y porque esa persona nunca se ha entregado al Señor, aunque le está sirviendo, no va a saber la santidad de Dios en la vida de esa persona. Pero la Escritura nos exhorta y afirma que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando estamos hablando de darle al Señor un sacrificio de nuestro cuerpo, entendamos, hermanos, que nuestro cuerpo es todo lo que nosotros somos. Nuestro cuerpo es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra carne
y nuestra mente. Es un sacrificio completo al Señor. Ahora, yo sé que ustedes entienden esto bien, que la Escritura afirma que por el poder del Espíritu Santo, el cristiano puede dominar el cuerpo. Eso no significa que no vamos a pecar, por supuesto que no. Eso no significa que no vamos a batallar contra el pecado. Lo que eso significa es que el pecado ya no debe tener dominio sobre nuestra vida. Miren lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. Nos dice a nosotros cristianos que no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Hermanos, antes de que llegamos a ese punto donde confiamos en el Señor, en Cristo, todos nosotros usábamos nuestro cuerpo solamente para una cosa, para el placer y para el pecado. Cualquier cosa que nuestro cuerpo deseaba es lo que seguíamos. Pero ahora que le pertenecemos al Señor, queremos usar nuestro cuerpo para su gloria. Amén, amén, hermana. Hay un dicho que dice que el cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Y por eso es que la Escritura afirma que este cuerpo pecaminoso que tenemos que mantenerlo en el altar de Dios. En otras palabras, tenemos que mantener el cuerpo donde debe estar. ¿Y cómo se ve eso en la oración? Es exactamente lo que ejemplifica nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a su Padre que se haga no mi voluntad, sino la tuya. El patrón que Él nos enseñó para la oración. Bueno, podríamos decir que es dominar los apetitos del cuerpo y no ser dominado por ellos. Les doy una ilustración práctica sobre los apetitos del cuerpo. Algunos aquí antes éramos adictos a la droga, adictos a la borrachera, adictos a las relaciones sexuales, etcétera. La lista continúa. Y la adicción no era solamente algo físico, la adicción era algo emocional y también algo espiritual. Pero lo que pasa en nuestra vida, hermanos, es que a veces podemos pasar de una adicción a otra. Y quizás somos cristianos y ya no estamos drogados, ya no estamos borrachos, pero ahora estamos adictos a la comida. O ahora estamos adictos al azúcar. O estamos adictos al trabajo, adictos al dinero, etcétera. La lista continúa. Las adicciones se puede definir, mis hermanos, como esas cosas que están destruyendo nuestra vida. Esas cosas que le están haciendo daño a nuestro matrimonio, que están haciendo daño a nuestro hogar. Y les quiero decir que nuestro Dios quiere destruir todas las adicciones en nuestra vida. Y es solamente cuando nosotros reconocemos que estas cosas son ídolos que podemos empezar a hacer un cambio en nuestra vida. Porque si no, lo que pasa es que estos ídolos permanecen en una posición de mayor influencia sobre nuestra vida. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que no podemos disfrutar la comida, porque ustedes saben que aquí nos gusta comer. Amén. Estoy diciendo que cualquier patrón en nuestra vida que nos domina y nos controla no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cómo es que hacemos? Pues muchos de nosotros batallamos con la comida
batallamos con el azúcar, batallamos con otras cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Señor está santificando nuestra vida en lo que Él nos enseña las cosas que no son buenas y nosotros venimos a Él rendidos diciendo: Señor, enséñame una nueva manera de vivir. Enséñame cómo cambiar esto en mi vida, porque no lo he podido cambiar hasta este día, pero lo quiero cambiar porque solamente quiero ser dominado por el Espíritu de Dios. No quiero ser distraído por todas estas cosas que gasto tanto de mi tiempo haciendo cosas que no tienen absolutamente ningún valor espiritual. Entonces, no es que el Señor nos ayude, es que el Señor nos enseña. El Señor nos enseña cómo vivir de una manera. El Señor nos enseña cómo establecer patrones saludables en todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor nos va enseñando cómo satisfacer los deseos legítimos de nuestro cuerpo en una manera que lo honra a Él. Por eso la Escritura nos dice a nosotros que donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Amén. En otras palabras, donde quiera que se le permite tener influencia a Dios, ahí hay libertad, mis hermanos. Ahora, un último punto que quiero hacer sobre eso. Cuando se trata de ofrecer tu cuerpo, solamente tú le puedes ofrecer tu cuerpo a Dios. Tu esposa no le puede ofrecer tu cuerpo a Dios. Tu esposo no le puede ofrecer tu cuerpo a Dios. Tienes que ser tú. Tengo que ser yo. Cada uno de nosotros individualmente tenemos que tomar esa decisión de ofrecerle nuestro cuerpo a Dios. Y amén. Y les tengo que decir que mientras más empezamos a ver un patrón de esto en nuestra vida, cada día puede ser una experiencia de adoración en lo que le rendimos nuestro cuerpo a nuestro Señor. Entonces, bueno, ya entendemos que lo que Dios nos está pidiendo esta mañana es que nosotros vengamos a Él con un deseo de santidad, que vengamos dispuestos hacia la santidad. Pues bueno, ¿qué pasa después de eso? Ya he venido a Dios, estoy dispuesto, yo quiero esa vida, yo quiero la justicia de Dios, yo odio mi pecado y quiero vivir para el Señor. Miren lo que dice en el versículo 2, la primera parte. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra traducción nos dice aquí que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. En otras palabras, la transformación de nuestra vida siempre empieza con Dios transformando nuestra manera de pensar. Porque la realidad es que no podemos cambiar las cosas, las acciones, las cosas que nosotros estamos haciendo, si no cambiamos primero la forma en que nosotros estamos pensando. Porque todos sabemos que la mente controla tus acciones. Y es por eso, hermanos, que el mundo quiere controlar tu mente. Por eso, día tras día, el mundo te está bombardeando con cosas a través de la cultura para controlar y que tú te conformes a la manera en que piensa el mundo. El mundo quiere controlar tu mente, pero Dios quiere transformar tu mente. Ahora, ¿podemos ver la imagen, por favor? Todos somos termómetros o termostatos. ¿Cuál eres tú esta mañana? Todos. Mira, uno puede ser un termómetro. El termómetro se ajusta a la temperatura de la cultura. O uno puede ser un termostato que cambia el clima de la cultura. Nosotros debemos ser termostatos que cambiamos el clima de la cultura. Amén. Y quizás digas esta mañana otra vez:
Yo no quiero conformarme a este mundo. Esta es una batalla, hermanos. Cada uno de nosotros salimos de este lugar y es inmediata la batalla contra los pensamientos, los ataques espirituales, día tras día, noche tras noche, cada día de la semana. Todos nos queda igual la batalla. Esto no va a cambiar. No va a cambiar la batalla hasta que lo veamos cara a cara. Lo único que cambia es que nos damos cuenta que no tenemos ninguna capacidad en nosotros para ser santos y para vivir la vida que agrada a Dios. Y empezamos más y más, en vez de tratar con nuestras propias fuerzas, empezamos más y más a entender que lo que Dios desea cada mañana es que nos rindamos al Señor. Es que digamos, aquí estoy, Señor, estoy disponible. Amén, estoy disponible. Dios no está buscando tu capacidad, está buscando tu disponibilidad. Se dice así, no, disponibilidad. Entonces, ¿cómo es que empieza a cambiar mi manera de pensar? Porque obviamente es un proceso, ¿no? Que todos estamos en este proceso. Bueno, para simplificarlo, podríamos decir que empieza a cambiar la manera en que nosotros pensamos cuando nos damos cuenta que tenemos una nueva identidad en Cristo. Cuando entendemos que no somos la persona que éramos antes. Cuando paramos de mirar hacia atrás y decimos, bueno, pues es que así yo me crié. O es que esta es la manera en que yo siempre he sido. La Escritura dice que si has recibido a Cristo eres una nueva criatura. Ya no eres la misma persona. Y lo que pasa es que cuando decimos ese tipo de cosa, estamos enseñando, mis hermanos, que no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Todavía nos identificamos como la vieja persona. Entonces solamente pueden empezar a cambiar los patrones dañinos en nuestra vida cuando nosotros aceptamos que deben cambiar porque tenemos una nueva identidad en Cristo. Es en ese lugar donde empezamos a ver los cambios que Dios quiere producir en nuestra vida. ¿Y cómo es que lo hacemos? Pues bueno, lo hacemos a través de la renovación de nuestra mente. Otra vez, el mundo te trata de conformar con presión por afuera. Todo lo que estás viendo, todo lo que hay en la cultura. El Espíritu Santo te transforma con poder desde adentro, porque Él mora en tu interior. ¿Y cómo lo hace? Es a través de su palabra. Es a través de la Escritura, la Biblia. A veces la gente dice, bueno, simplemente no tengo ganas de leer mi Biblia hoy. ¿Quién ha dicho eso? Yo creo que todos, ¿no? No quiero leer mi Biblia esta mañana. Pero les digo que aunque todos nos sintamos de esa manera, hay tiempos donde yo digo, no quiero estudiar, no quiero venir el domingo, pero imagínense si no vengo. De la misma manera, para ilustrar, nosotros como cristianos entendemos que los sentimientos no son la forma en que nosotros vivimos nuestra vida. Nosotros hacemos las cosas que Dios nos dice que debemos hacer porque la Escritura lo prescribe. Dice, mantente en mi palabra, alaba al Señor, sirve al Señor. No porque me siento como hacer esas cosas, pero porque la Escritura lo hace y nosotros ponemos nuestra fe que Dios nos va a encontrar en ese lugar donde estamos saliendo y sobrepasando nuestras emociones. Quiero darles una ilustración muy familiar a todos. ¿Podemos ver la imagen? Zote. En mi favorita ilustración. Pero la usé hace varios días, por eso me acordé. Tenía manchas de sudor por mis camisetas, porque yo sudo algunas veces. Y lavé todas mis camisetas, pero fíjense que las manchas no le salían a mis camisetas. Entonces llamé a mi esposa y mi esposa se puso ahí a darle con ganas con el zote, ¿no? Esas no son las manos de mi esposa, para que sepan. Y entonces mi esposa le dio con el zote y lo que hicimos es que dejamos todas mis camisetas ahí un rato empapadas con el zote. Y yo no sé lo que tiene ese zote, pero todas las manchas le salieron.
Hermanas, les pregunto, ¿estoy diciendo la verdad? Amén. ¿Cuánto más poder tiene la palabra del creador del universo para cambiar nuestra manera de pensar? Amén. Entonces, el cristiano que está caminando en victoria es el cristiano que se deleita en la palabra de Dios. Y les doy un buen ejemplo de esto, el gran rey David, el gran rey de Israel. Miren lo que dice en Salmo 119. Los animo que lean el Salmo completo, pero solo voy a leer varios versículos, empezando en el 11. Dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Noten el corazón de este gran hombre de Dios. Noten el anhelo por estar en la presencia de Dios, por conocer al Dios de la Biblia. No solamente abrir la Biblia y leer la Biblia, pero expresarle a Dios el hambre que uno tiene por Dios. Expresarle cada vez que nosotros leemos la Biblia, mis amados hermanos, debe haber una conversación entre tú y tu Dios en lo que estás leyendo la Biblia, donde tú le estás expresando al Señor cuánto tú deseas conocerle. ¿Cuánto tú deseas que Él te instruya? ¿Cuánto tú deseas que Él te enseñe quién es Él? ¿Cuánto tú deseas que Dios sea revelado a través de tu tiempo en la Escritura? Y noten que dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, la palabra de Dios. Meditaré en tus preceptos, es lo que dicen los salmos muchas veces cuando dice Sela, ¿verdad? En otras palabras, la ilustración sería cuando estás comiendo algo y lo estás masticando y lo sigues masticando y lo estás saboreando. Debemos hacer eso regularmente con la Escritura. No solamente lo leemos una vez, pero lo leemos y meditamos y hablamos con el Señor, y poco a poco el Señor nos va dando un entendimiento. La Escritura es como un rompecabezas. La primera vez, muchas veces que lees algo, no lo vas a entender, y por eso puedes leer la misma cosa 100 veces. Pero en lo que tú expresas este anhelo y vienes al Señor con un corazón tierno, el Señor empieza a abrir tus ojos espirituales. Y se me olvidó decir esto al principio, pero cuando venimos a ofrecerle al Señor por la mañana, porque yo creo que debe ser por la mañana. Yo entiendo que algunos trabajamos bien temprano por la mañana, pero mis hermanos, ¿cómo esperamos estar en comunión y contacto con el Señor si no estamos empezando nuestro día con el Señor? Y no es tanto la cantidad de tiempo. Quizás solamente tienes 5 minutos por la mañana. Quizás otros tienen media hora o una hora. Es la calidad del tiempo que tú pasas con el Señor. Es el anhelo de tu corazón para conocer a tu Dios. El Señor siempre bendice ese tipo de anhelo. Por eso dice Jesús en el Sermón del Monte: bendecidos son los que desean la justicia de Dios, los que tienen un hambre por la justicia de Dios. Ahora, nosotros aquí entendemos que siempre aquí enfatizamos el estudio bíblico, porque la Escritura nos llama a ser estudiantes de la Biblia. Pero quiero meter este comentario aquí. Muchas veces hay personas que se quedan atrapadas en este lugar porque no están leyendo la Biblia anhelando a conocer al Dios de la Biblia. Nosotros no leemos la Biblia simplemente para ser una mejor persona. Nosotros no leemos la Biblia y decimos: bueno, pues esto me enseña la moralidad y voy a tratar de hacer estas cosas. El propósito entero de entender la Biblia es entender al Dios de la Biblia. Ese es el propósito absoluto, supremo. Cada vez que por la mañana tú te despiertes a leer un versículo, un proverbio: Señor, te quiero conocer. Señor, háblame a mi corazón. Señor, concédeme entendimiento que pueda caminar contigo hoy. Señor, ayúdame, Señor, a hablar de ti. Hay que haber un anhelo por el Señor. Hay que haber una expresión de hambre espiritual por las cosas de Dios. Y les digo que la
Escritura afirma una y otra vez que si venimos a Dios con ese tipo de corazón y ese tipo de anhelo, el Señor siempre te va a encontrar en ese lugar, mi hermano. Entonces, vamos a acabar aquí. Nos dice la Escritura que es en ese lugar, todo lo que hemos hablado, que vamos a encontrar la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:12. Otra vez, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos cambia la perspectiva a través del rendimiento diario y a través de su palabra. Nos empieza a cambiar la manera en que pensamos. ¿Pero para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra traducción nos dice ahí que entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y yo creo que esta es una pregunta que muy a menudo nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo quiero saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Pues mis hermanos, aquí nos ha dicho en estos dos versículos que la voluntad de Dios, que es en este lugar de un sacrificio vivo al Señor diariamente, donde nosotros como cristianos reconocemos la voz de Jesús en su palabra, donde nosotros podemos reconocer la voz de Dios a través de nuestras circunstancias, sea que estamos en el valle o en la cima de la montaña. Y mis hermanos, esta es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, justo donde estamos este momento. No importa en qué temporada te encuentras, la voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros tomemos esa decisión diariamente de ofrecerle al Señor nuestro cuerpo como un altar. Porque hay una canción que dice, y creo que lo dice bien, Él provee el espíritu y tú provees el sacrificio. ¿Y qué más? Que nosotros deseemos la santidad y que nosotros confiemos que el Espíritu de Dios nos va a guiar por ese camino hacia la santidad. Y mis hermanos, que nosotros permitamos que Dios queme las impurezas de nuestra vida, que el Señor remueva las cosas que nos están afectando y haciendo daño. ¿Por qué? Para que Cristo pueda revelarse a través de tu vida y para que Dios pueda cumplir sus propósitos divinos a través de cada uno de nosotros. Amén. Quiero cerrar con un salmo. Creo que esto nos da un ejemplo excelente. El rey David otra vez, un ejemplo de cómo se ve cuando nosotros cultivamos esta manera de pensar, de Romanos 12, 1 y 2. Miren lo que dice, Salmo 63, un salmo de David de cuando estaba en el desierto de Judá. En otras palabras, estaba en un lugar de aflicción. Y le dice al Señor, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Miren lo que dice. Recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Cómo eres mi ayudador. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti y tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Amén. Mis hermanos, la realidad es que cuanto más nosotros aprendamos a vivir de esta manera en la presencia de Dios, más empiezan a sonar nuestras oraciones como las oraciones del gran salmista, el rey David. Vamos a cerrar con oración y una última canción de alabanza. Y vamos a alabarle al Señor de la manera en que Él se merece, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Señor, te damos gracias
esta mañana, Señor, porque podemos estar aquí en tu presencia. Te damos gracias por quién eres tú, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias que tú eres el mismo Dios ayer, hoy, para siempre. Tú nunca cambias, Señor. Grande es tu fidelidad. Y Señor, eres digno de nuestra alabanza y de nuestra devoción. Y Señor, queremos aprender a poder vivir nuestra vida de esta manera, consistentemente de lunes a domingo, Señor, a ofrecerte diariamente nuestro cuerpo como un sacrificio espiritual. Y Señor, te pedimos que nos enseñes la manera de hacerlo. Que nos enseñes empezando mañana qué es lo que tenemos que remover de nuestra vida. Que nos enseñes, Señor, las cosas que tú nos estás llamando a hacer. Que nos enseñes las pequeñas decisiones que van a hacer gran diferencia en nuestra vida espiritual. Deseamos más de tu presencia, deseamos menos de nuestra carne y deseamos que tú seas glorificado y exaltado y revelado a través de tu pueblo esta semana. Te pedimos por fe que nos llenes con tu Espíritu, Dios, y que nos uses para tu honra y tu gloria. Señor, recibe esta última alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan buena semana.